Con ustedes, el invitado de Diego Oquendo. Bienvenidos, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Está con nosotros Byron Sancho, gerente de la Clínica Sancho. Salud visual en tiempos de COVID. Desde la salud visual, ¿hay síntomas que pudieran asociarse con la pandemia? Y por otro lado, ¿cómo afecta el uso intensivo de equipos tecnológicos en tiempos de teletrabajo? Nuestro invitado aclara estas y otras dudas. El programa Buenos Días de Visión saluda con la mayor cordialidad al señor doctor Byron Sancho, gerente de la Clínica Sancho. Y quiero aclarar que la siguiente conversación, el siguiente servicio con Sancho, no constituye en modo alguno un tipo de public reportaje. El programa Buenos Días jamás hace public reportajes. Entrevistamos esta mañana al doctor Sancho porque sabemos que su clínica cumple un apreciable labor de contenido social. Ese es el motivo de su entrevista con el doctor Sancho, a quien saludo con toda cordialidad. Doctor, como el tema no deja de ser un poco complicado, esta cuestión de los ojos, les voy a utilizar un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, a fin de que todos entendamos su valiosa exposición. Doctor, le pregunto, ¿la conjuntivitis pudiera ser parte de los síntomas asociados a la COVID? ¿La conjuntivitis pudiera ser parte del conjunto de los síntomas asociados a la COVID? Tenga la bondad. Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes. Para mí es una satisfacción dirigirme a ustedes. La conjuntivitis, nosotros hemos notado, digamos, que ha disminuido la cantidad de pacientes con conjuntivitis en nuestra clínica. A debida cuenta que empezamos a trabajar en tiempos de COVID desde el 10º día de declarada la pandemia, o sea, la clínica nunca se cerró. Sin embargo, no hemos visto muchos casos de conjuntivitis viral, probablemente por el uso de mascarillas, el lavado continuo de las manos, el distanciamiento social y las medidas de precaución que tomó la población. Sin embargo, tuvimos un caso que realmente llamó mucho la atención. Un paciente gerente de una de las empresas más importantes del país que tuvo COVID-19 y que sobrevivió al COVID-19. Lo admirable de este caso fue que el paciente sufría de diabetes. Sale, digamos, de cuidados intensivos y llega a nuestra clínica con el antecedente de que él ingresó a COVID-19 a las unidades de cuidados intensivos con buena visión. No tenía ningún defecto visual. Sin embargo, cuando llega a nuestra clínica 3 meses después de la enfermedad, nos encontramos que no veía con ninguno de los 2 ojos. Al hacer los exámenes complementarios, lo que encontramos fue desprendimientos de retina bilaterales y una retinopatía proliferativa acelerada, lo que ha impedido que pueda volver a ver este paciente. Ese ha sido el caso realmente que más ha llamado la atención en la clínica del caso de COVID que hemos podido observar nosotros en la clínica. Doctor, escuchamos con vivo interés su explicación. ¿Y cuál es su dictamen como médico? En el caso de ¿Qué pasó? Se aceleró la enfermedad. O sea, como es una enfermedad autoinmune, atacó el virus todo su cuerpo y su diabetes se aceleró. De hecho, tiene también problema renal. O sea, fue una catástrofe lo que ocurrió con el paciente. Claro, estamos dialogando con el doctor Byron Sancho, gerente de la Clínica Sancho, salud visual en tiempos de COVID. Qué interesante lo que nos cuenta. Doctor Sancho, por otro lado, ¿qué efectos de la visión deja la luz de las pantallas de equipos tecnológicos que se usan profusamente por teletrabajo? Mire, Diego, cuando estamos dialogando, normalmente los ojos parpadean de 12 a 15 veces en un minuto. La función del parpadeo justamente es lubricar el ojo. Cuando usted está usando un celular, está chateando, está usando una tablet o está usando una pantalla de computador, el paciente, dependiendo del interés y de su trabajo, puede parpadear de 1 a 3 veces en un minuto.
Eso lo que causa es evaporación de las lágrimas y hemos tenido muchos pacientes que llegan a la consulta con síntomas de ojo seco, sensación de basura, tierritas que tienen en el ojo, que les arde, con queratitis, porque curiosamente en tiempos de pandemia, la gente al trabajar desde la casa inclusive ha incrementado las horas de uso de la pantalla, porque la mayoría tienen hijos, tienen que ayudarles a sus hijitos en las tareas y al mismo tiempo deben continuar con su trabajo de oficina. Eso ha hecho que las personas usen más de 8 horas los computadores y que lleguen a la consulta con los síntomas de ojo seco. Entonces, una de las consultas más frecuentes ha sido justamente eso y la prescripción ha sido sencilla. Cada 30 minutos descanse, haga otra actividad, retírese de la pantalla, use lágrimas naturales constantemente a necesidad, porque cada uno de nosotros tiene sequedad diferente o horas de trabajo con mayor intensidad unos, con menor intensidad otros. Entonces va a depender de cada persona el uso de los lubricantes oculares, la frecuencia con la que debe usar. Ha sido una consulta muy común ver pacientes jóvenes con queratitis corneal, que es como que se pierde la superficie de la piel, del epitelio corneal. Al perderse el epitelio corneal, células, el paciente siente ya dolor, ya no solo ardor, sino dolor, le molesta la luz, tienen fotofobia. Y indudablemente el rendimiento en el trabajo va a ser menor, porque en vez de usted trabajar 6 o 8 horas seguidas, se va a limitar posiblemente a trabajar el mediodía y en la tarde el paciente ya está sufriendo de sequedad ocular. Doctor, qué interesante lo que nos cuenta, qué interesante lo que nos cuenta. Y esto reafirma el principio, el concepto que enuncié al principio. Este no es un puro reportaje, es un diálogo interesantísimo con el doctor Sancho, porque sé que él y su clínica cumplen una admirable labor de tipo social. Bueno, yo creo que en esa charla Michelle tiene también mucho interés. Michelle. Doctor Sancho, ¿qué atención especial deben guardar niños y adolescentes que en esta época están más conectados a un computador? ¿Cabe el uso de filtros para las pantallas o lo mismo de las gotitas? Le digo que para un niño es mucho más difícil ponerle las gotitas, lo digo por experiencia. Buenos días, Michelle. En realidad es más complicado colocar lubricantes oculares, sin embargo, hay lubricantes oculares sin preservantes. Al no haber preservantes oculares, el paciente prácticamente no siente el momento que cae la gota en el ojo, debido a que el pH es similar a la lágrima natural de cada uno de nosotros. La recomendación es que los padres a veces, digamos, le dan el celular o una tablet para que el niño no moleste. Yo creo que ese es un error terrible, porque el niño, digamos, pasa todo el tiempo en clases primero frente a la pantalla del computador y luego en su celular o la tablet continúa el resto del día. Eso hace que veamos también niños que tienen sensación de cuerpo extraño, que tienen comezón en los ojos, que se frotan los ojos debido al uso excesivo de estos dispositivos tecnológicos como son las computadoras, las tablets y los celulares. Doctor, destaco la sencillez de su explicación, pero también la profundidad de la misma, y destaco también su ánimo pedagógico. El tema de esta mañana, salud visual en tiempos de COVID, y nos está atendiendo el doctor Byron Sancho, gerente de la Clínica Sancho. Doctor, si hiciéramos un mapa oftalmológico de la ciudad, le pregunto, ¿cuáles son los problemas más recurrentes en la población? Los defectos refractivos. O sea, mientras nosotros más leamos, más usemos computadores, vamos a tener más miopes en la población mundial. Nosotros tenemos poblaciones que son, por ejemplo, las asiáticas. Estamos hablando de Singapur, del Japón, de Corea, de China. La incidencia de miopía ahí ya llega al 60% de la población. El joven que llega a la universidad generalmente es miope en el Japón, en China, en Singapur. Entonces es un problema que nos trae lastimosamente, estamos usando los ojos cada vez para actividades de cerca. Mientras más actividades de cerca se hagan, va a haber más miopía. El otro problema que tenemos es, y bueno, ¿cómo contrarrestar la miopía? En los países nórdicos, actualmente los niños tienen que salir a recreo durante 2 horas en el día
a tomar sol, pero la condición es que deben salir sin la tablet y sin el celular si quieren salir al recreo. Justamente para luchar contra esta pandemia que es la miopía. Parece que la exposición a los rayos solares, cuando nosotros hacemos trabajo comunitario, nos encontramos que en las zonas del campo, sea de la sierra o sea de la costa, prácticamente los campesinos nuestros o la gente que vive en el campo se ve muy poca miopía. Los niños y jóvenes de las ciudades se ve más miopía. Más bien en esos lugares lo que uno encuentra es hipermetropía, una mejor visión a distancia. El otro problema que en los Andes, estamos hablando de ciudades como Quito, Cuenca, Riobamba, todo el callejón interandino, es una pandemia, digamos, o es algo muy común, el queratocono. Niños que sufren de alergia desde muy pequeñitos, que son frotadores y como consecuencia del frote continuo del ojo, la córnea se desestabiliza y empieza a crecer hacia adelante como un cono. Esa es una patología muy común acá en el Ecuador y en los adultos mayores, indudablemente, el glaucoma. El glaucoma causa una pérdida de la visión definitiva. Muchos de nosotros no sabemos que tenemos glaucoma. La enfermedad empieza entre los 35 y 40 años y la ceguera o casos ya de disminución muy severa de la visión, uno está observando 30, 40 años después del inicio de la enfermedad. En el adulto mayor de 55 a 60 años, lo común son las cataratas. Entonces nosotros tenemos muchos pacientes adultos mayores que estamos operando de catarata continuamente. Quizás la novedad desde hace 15 años en la clínica estamos implantando y realizando cirugía facorrefractiva. Es un cambio enorme, porque yo empecé la oftalmología en el año 74 siendo estudiante. En esa época la gente se operaba bajo anestesia general, tenía que reposar una semana, los puntos se retiraban a los 30 días y el paciente no podía realizar actividades durante 3 meses. Era algo asombroso lo que pasaba. En la actualidad son microcirugías por 2 milímetros, uno extrae la catarata. La ventaja actual al reemplazar el cristalino y colocar un lente facorrefractivo, el paciente es capaz de ver de cerca y lejos. Esos son avances que han ocurrido en oftalmología enormes. En el año 98, Diego, ustedes nos ayudaron mucho empezamos nosotros a hacer cirugía con láser para corrección de defectos refractivos. El excimer láser también ha hecho prácticamente que hasta un 96% de pacientes vuelvan a ver el 100% luego de una cirugía refractiva en los casos de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Eso realmente ha revolucionado a nuestra profesión oftalmológica porque todo el tiempo está apareciendo nuevas tecnologías que permiten que nosotros podamos resolver los problemas visuales de nuestros pacientes. Créame, Byron, que escucho con muchísimo interés y sé que hay mucho interés en la audiencia por sus pronunciamientos. A ver, ¿qué preguntas, Michelle? Sí, le estaba escuchando con mucha atención. Yo sufro de queratocono y ya tengo anillos de Ferrara, tengo lentes esclerales. Yo sé exactamente y hay que tener en cuenta que no es ninguna broma. La gente se frota los ojos con una facilidad y la gente no termina de tomar conciencia de lo que eso implica, ¿no? En mi caso fue un factor alérgico brutal a los perritos y a los gatos lo que me produjo este queratocono. Bueno, en tiempos tan complejos para el país, ¿qué acciones de responsabilidad social ha emprendido la Clínica Sancho, doctor? El continuar con el trabajo. Eso fue importantísimo porque tenemos casos de muchos pacientes que por otras patologías han fallecido, no necesariamente por COVID-19, sino simplemente por falta de atención médica. Casos de peritonitis en los que pedían COVID-19 para ingresar al hospital a operarle en muchas unidades médicas. Nosotros, al contrario, lo que hicimos es descansamos los primeros 10 días para tomar medidas de bioseguridad y nosotros proteger a nuestro personal y simultáneamente nosotros empezamos la atención médica. Eso ha permitido que realicemos trasplantes de córnea en casos de pacientes con úlceras de córnea perforadas.
la atención primaria oftalmológica a nuestros pacientes ha permitido que luchemos contra la ceguera en esta época. Además, hemos realizado, digamos, eventos en provincias atendiendo a gente de bajos recursos económicos como Cangaua. Hemos ido varias veces, estuvimos en Parambas, en la provincia de Imbabura, y uno se encuentra que realmente hemos llegado a los lugares a los que nuestros pacientes nunca hubieran venido, o sea, a nuestra clínica no hubieran llegado nunca. Y nos hemos acercado con las mismas medidas de bioseguridad para no infectar a esa población. De nuestro personal, que es aproximadamente unos 40 personas, apenas 4 personas tuvieron COVID-19 durante esta época de pandemia, pero porque les dotamos de todos los implementos, desde mascarillas, ropa de bioseguridad, camionetas para que haya transporte para el norte, para el sur. Eso hizo que nosotros podamos atender a la población en general. Muy bien. Estamos dialogando con el doctor Byron Sancho, principal de la Clínica Sancho, clínica que cumple, como acabo de explicar, y además es algo que yo conozco, una importante tarea de contenido social. Doctor, su organización tiene mucha tradición en la ciudad. ¿Cómo está creciendo la cobertura de la clínica en la ciudad de Quito? A ver. Bueno, en este año, curiosamente en época de pandemia, hemos abierto una consulta en CityMed. Mis hijos prácticamente me han desterrado a ese lugar porque la clínica tiene muchos pacientes y como estoy en una edad de riesgo, subí a atender en CityMed para tener menos pacientes y menos contacto con ellos y realmente yo no me he enfermado, o sea, me he protegido. Este mismo año hemos inaugurado la nueva clínica en la Avenida Amazonas y Jorge Washington. Está prácticamente en desarrollo el inicio de la clínica porque es un proceso. Tenemos que ir instalándole poco a poco, ya está equipada. Ahora estamos preparando al personal humano para que ellos puedan, digamos, ayudarnos y desarrollar este nuevo centro. La idea realmente es, ya que nuestros hijos y los médicos jóvenes, los oftalmólogos jóvenes, puedan continuar con este legado que empezó antes de los años 60 con mi tío, el doctor Hugo Sancho. Y realmente lo que hemos hecho nosotros es continuar, yo mismo como su sobrino Byron Sancho, como Patricio Sancho, su hijo, continuar con este legado de la oftalmología, tratando de luchar contra la ceguera de todas las maneras posibles y indudablemente siempre pensando en dar la ayuda más eficaz, más eficiente, con la tecnología más avanzada al alcance de los pacientes, como si un paciente estuviera en los Estados Unidos o Europa. Quizás lo que falta a la clínica en el futuro desarrollar es investigación. Es un sueño porque la investigación requiere de muchos recursos económicos y todavía no hemos encontrado, digamos, la manera para tener un recurso y empezar con investigación. Pero yo pienso que el legado final debe ser ese. Ya no solo curar, sino realizar investigación y dar servicio a la gente de una manera más lógica, más precisa, más exacta. Muy bien, y sí, le siento sincero, doctor, le siento sincero. ¿Qué preguntamos, Michelle? Doctor Sancho, ¿con qué equipos de avanzada cuenta la clínica? Bueno, tenemos todos los exámenes de topografías de la córnea, de segmento anterior, de segmento posterior, campímetros de última tecnología, equipos de electrofisiología para detectar patologías y verificar si un paciente tiene buena visión o mala visión, topógrafos, microscopios quirúrgicos. Actualmente tenemos prácticamente 7 quirófanos para microcirugía, 2 para excimer láser, más o menos un área total de aproximadamente unos 2.400 metros para atención general entre el área administrativa, consultorios y el personal médico, que es lo más importante. Ya somos aproximadamente 11 médicos
que trabajamos en la clínica día a día, luchando justamente, tratando de que conserven la visión, que nuestros pacientes tengan la mejor visión posible. Lentes esclerales estamos colocando en la clínica hace aproximadamente 3 años. Anillos intracorneales, aproximadamente unos 20 años colocamos en la clínica. Para eso empezamos con los Intacs hace mucho tiempo y se ha ido migrando a diferentes. En realidad se puede colocar cualquier anillo, tipo de anillo, sean de Ferrara, Kera Rings, Intacs, los que uno desee colocar, en el caso del queratocono. El tratar, quizás lo más importante en el queratocono, detectar los conos a tiempo para realizar crosslinking, y al detener la enfermedad en el futuro uno puede corregir la superficie de la córnea con excimer láser y aberómetros. El KXL1 o el láser extra consiste en tratar a pacientes con conos frustros con el excimer láser, mejorar la superficie de la córnea, y al final el KXL1 es un equipo de crosslinking especial que fija la córnea. Entonces prácticamente uno disminuye el defecto refractivo y simultáneamente uno le sella la córnea, le endura la córnea. Básicamente lo que hace el crosslinking es endurecer el tejido y evitar que la enfermedad avance. Doctor, le he escuchado con real interés. Felicitaciones por su conocimiento, por su ánimo pedagógico y por su vocación social. Usted no me lo ha pedido, pero ¿usted tiene algún teléfono, alguna dirección para conocimiento del público? Sí, estamos localizados en la avenida 6 de diciembre y Eloy Alfaro. Es prácticamente el lugar que hemos trabajado los últimos 25 años. Actualmente la nueva clínica que se está abriendo en la avenida Amazonas y Jorge Washington. Es un edificio que fácilmente le localiza a cualquier persona. Y en CityMed, el local 509 en la Torre 1. Esto queda frente al Hospital Metropolitano en Avenida Mariana de Jesús y Muñoz Valderrama. Además, nos pueden localizar por www.clinicasancho.com. Debo recalcar algo, nosotros empezamos con telemedicina desde el día 11 de la pandemia, y eso permitió que atendamos a pacientes prácticamente de todo el país. Estamos hablando que inclusive de Guayas, estuvimos atendiendo a Galápagos, Loja, Tulcán, Lago Agrio, bueno, de los lugares más remotos del país tuvimos consultas, y fue una satisfacción enorme porque a un bajo costo, un costo mínimo, y a veces sin ningún costo, pudimos atender a mucha gente. Doctor Sancho, yo no entiendo el ejercicio de la medicina si no es la base de un contenido social, y eso cumple usted, cumple su clínica y sus colaboradores. Felicitaciones. Le deseo en el 2021 un feliz año, ¿no? Y por cierto, con el don precioso de la vista, le pido que conmigo diga: viva la vida, doctor, viva la vida. Muy bien, doctor Sancho, gracias. Aquí concluye la jornada de Buenos Días de este viernes. Gracias, Diego, muchas gracias. Gracias.